Bienvenidos al módulo Democracia y Participación Social. En este módulo vamos a entender primero qué es la democracia, cuál es el papel que tienen los partidos políticos en la construcción de la democracia y también, por otro lado, cuál es el papel que tienen los ciudadanos dentro de esta democracia. La idea es que ustedes puedan promover una mayor cultura política en torno a su participación y en torno a los derechos que ustedes deben exigir a los políticos, que deben exigir también al gobierno, y cómo se va construyendo este sistema político mexicano, democrático, y cómo podemos nosotros incidir en la toma de decisiones. El papel que está teniendo la ciudadanía hoy en día es fundamental. Las consultas, las encuestas, los plebiscitos, todo ello forma parte de la manera en la cual los ciudadanos dan a conocer su opinión. Externemos nuestras opiniones, participemos delante de la democracia. Bienvenidos entonces a este módulo 2 que es democracia y participación social. Cuando hablamos de la democracia, pensamos que es un sistema a través del cual hay elecciones, hay candidatos, hay votos y bueno, en general eso forma parte de la democracia, pero lo que debemos entender es que lo que mueve a los políticos y lo que mueve a los partidos políticos es entender a los ciudadanos y llevar las demandas de los ciudadanos a las acciones de gobierno. Ahí es donde insertamos el tema de la democracia, a la participación que tienen los ciudadanos en la toma de decisiones. Si los ciudadanos no participan en esta toma de decisiones, es que no hay democracia. Por tanto, para entender a los partidos políticos y sus motivaciones, debemos entender cómo se construyen estos partidos políticos y de dónde surgen. ¿Qué motiva a las organizaciones sociales a formar un partido político? Bueno, quiero decirles que anteriormente los partidos políticos que comenzaron a surgir en Europa tenían una consigna muy específica. Los partidos se construían a partir de las preferencias de sus simpatizantes, a partir de causas, a partir de momentos muy específicos. Por ejemplo, había candidatos artesanos, había partidos de artesanos, había partidos de obreros y había candidatos obreros. Así se fueron construyendo los partidos políticos porque tenían como objetivo llevar la representación política a la legislatura, al parlamento, y eso permitía que eventualmente la voz de ese grupo específico de obreros, de panaderos, de artesanos, de empresarios, ¿sí?, de ganaderos, de ciertos sectores muy específicos pudieran llevar a cabo las demandas que tenían a el Parlamento, a la legislatura, al Senado. Por eso los partidos políticos, cuando inician su construcción, tienen ese tinte muy específico. Sin embargo, a medida que creció la población en general, ya no fue posible representar solamente a ese pequeño sector que eran los campesinos, a ese pequeño sector que eran los obreros. Hoy en día podemos decir que los partidos políticos se han convertido en un modelo que es el catch-all o partidos atrapa-todo. ¿Por qué son partidos atrapa-todo? Porque estos partidos logran amalgamar las intenciones y los intereses de campesinos, de obreros, de sindicalistas, prácticamente de todo. Entonces, cuando ganan las elecciones es muy difícil saber qué es lo que quieren todos, porque prácticamente un partido político representa a esa gran mayoría de todos los ciudadanos. Y entonces tenemos ahí a estos grandes partidos, ¿sí?, que representan a los ciudadanos. ¿Y cómo ganan las elecciones los partidos políticos? Bueno, pues ganan a partir de integrar sus preferencias electorales en estas plataformas y en estas propuestas de campaña. Los ciudadanos siempre se verán atraídos por aquellos partidos que buscan la reivindicación social
por aquellos partidos que tienen una agenda muy amplia y que tienen una agenda además con muchas promesas. Nosotros tenemos muchas expectativas de los políticos. Queremos que los partidos políticos y por supuesto sus representantes solucionen nuestros problemas. Pero ahí hay un problema porque a veces no necesariamente están solucionando estas vicisitudes. El partido busca el voto y a veces compromete de más. El partido señala cosas que a veces son imposibles de cumplir y por eso tenemos una gran desafección política. Los partidos políticos permiten este reparto del poder, pero además garantizan la representación política. Cuando comienzan los partidos políticos a construir este juego del poder, por supuesto, muchos partidos políticos comienzan a cuestionarse. ¿Qué es lo más importante? ¿Atender lo que nos piden los ciudadanos? ¿Atender lo que nos piden los partidos políticos? ¿O qué es lo que debemos atender? Bueno, pues en esta discusión sobre a quién hacer caso en la representación política, los políticos, en este caso los candidatos o los representantes, son quienes deben tomar las mejores decisiones. Por eso desde Platón se hablaba de que debieran gobernarnos los virtuosos, aquellos con más inteligencia, aquellos con más capacidades, porque cuando hay que tomar una decisión, la decisión debe afectar a los menos y beneficiar a los más. Esa es la política que se busca en estos sistemas democráticos. Pero además es muy interesante que en México, a través de la reelección que fue aprobada en el 2018 con la reforma política de 2014, los ciudadanos pueden ahora votar nuevamente por sus representantes, pueden nuevamente incluir a los ciudadanos. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo ganan las elecciones los partidos políticos? ¿Cómo hacen que los ciudadanos puedan participar llevando sus propuestas, participando incluso como voluntarios en estas campañas electorales? Pues creo que la respuesta es muy simple. Los partidos ganan las elecciones porque los ciudadanos logran integrarse, los ciudadanos logran entender el compromiso que tienen los políticos, algo que también es el engagement, es decir, hacer clic con las propuestas de los candidatos y que al final de cuentas construyen mecanismos de representación política. Cuando nosotros pensamos en nuestros representantes, en las personas por las cuales votamos, tenemos que entender que los representantes tienen que tomar decisiones. En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, nuestros representantes están tomando decisiones todo el tiempo. Y estas decisiones, ustedes se preguntarán, ¿cómo toma una decisión el legislador? ¿A quién tiene que preguntarle o en quién piensan los legisladores cuando toman una decisión? Es muy sencillo. Los legisladores piensan, por una parte, en el partido político que representan, cuáles son los ideales, cuáles son los intereses que tiene ese cierto partido político. Después ellos piensan en torno a la política nacional. ¿Qué tanto puede afectar a mi país? ¿Qué tanto puede afectar a la nación la decisión que yo puedo tomar? Y por último, los legisladores piensan también en su espacio, en su distrito, en sus electores, porque entonces los representantes tienen que pensar, número 1, en su partido político, número 2, en el país y número 3, en sus electores. Es muy difícil tomar una decisión a veces que pueda ser consensada o una decisión que pueda ir más allá de un voto o de un mayoriteo en términos de los votos, porque una decisión o un voto o alzar la mano puede significar un beneficio o un perjuicio para los ciudadanos. Entonces hay ahí un debate en torno a cómo hacer que los legisladores y cómo hacer
que nuestros representantes tomen las mejores decisiones. Uno de estos mecanismos es la reelección. A través de la reelección, los ciudadanos pueden refrendar su voto. En el caso de Estados Unidos, los legisladores pueden reelegirse muchísimas veces. En el caso de México, de acuerdo con la reforma política de 2014, los legisladores pueden, en este caso los diputados locales y diputados federales, pueden reelegirse solamente en 2 ocasiones, por lo cual en 2018 muchos de los diputados pudieron reelegirse. Incluso recuerden que los presidentes municipales también pueden reelegirse. Entonces nos encontramos en un mecanismo de control para que los ciudadanos puedan volver a votar por sus alcaldes, que puedan volver a votar por sus candidatos y que vuelvan a votar por sus partidos políticos. Esto resulta de verdad muy interesante y nos lleva a entender un poco la democracia en nuestro país. La democracia se ha ido afinando, la democracia se ha ido mejorando en ese sentido, porque ahora podemos reelegir o podemos volver a votar por un buen legislador al que consideramos que tomó las mejores decisiones. De tal suerte que los partidos políticos buscan el voto, los cargos públicos y buscan también construir políticas públicas que beneficien a los ciudadanos. Los partidos políticos se producen como efecto de las demandas sociales. En el caso del partido de Morena, que ahora se encuentra en el poder, este partido pues amalgama muchas de las causas sociales, y algunos otros partidos como el Partido Verde pues también tienen una agenda vinculada con el medio ambiente, con la protección de los recursos naturales y con la protección de los derechos humanos. Tenemos entonces una fundación de los partidos políticos en atención a las necesidades, en atención a las carencias y en atención a lo que está sucediendo en el entorno. Los partidos verdes, por supuesto, han sabido imponer en muchos países los temas principales de sus campañas políticas en el debate político del día a día. Incluso podemos decir que el movimiento de los partidos verdes está en auge porque cada vez vemos mayores problemas en torno al medio ambiente. Tenemos que generar nuevas leyes para proteger a la fauna, para proteger a la flora, para proteger esa riqueza en términos naturales que tenemos en nuestro país. Y creo que en Europa han logrado consolidarse estos partidos políticos ofreciendo justamente este mecanismo de valor agregado a la política de protección al medio ambiente. En el caso de nuestro país, creo que el Partido Verde ha crecido bastante porque ha logrado integrar dentro de sus acciones de gobierno esta posibilidad de rescatar la flora, de rescatar los bosques, de participar activamente en la búsqueda de soluciones. Eso es lo que deben hacer todos los representantes, buscar solución a la problemática social, buscar solución también a muchos de los problemas que nos están afectando. La agenda, por supuesto, se ha transformado y vemos en el caso, voy a comparar dos partidos, el Partido Verde Mexicano, el Partido Verde Ecologista, que surge en 1986 y que logró obtener el 4.8% de los votos en el 2018, de los votos totales en la Cámara de Diputados. Y si lo comparamos con el Green Party de Nueva Zelanda, podemos darnos cuenta que es un partido todavía más nuevo, que surge en 1990 y que hoy, la última elección de 2017 tiene el 6.3% de las preferencias electorales. ¿Qué está sucediendo ahí? Bueno, pues nos damos cuenta que los electores están buscando a estos partidos políticos para que los representen porque están convencidos que uno de los temas que debemos atender es el tema del medio ambiente, es el tema ecológico, es el tema de la protección a los recursos naturales como es el agua. Y por ello nuestros políticos están tratando de llevar a la agenda este tipo de temas. Este partido ecologista es único en su género,
el Partido Verde Ecologista me refiero, fundado en 1986, y bueno, de estos partidos verdes mexicanos destacan de la mayoría de los partidos ecologistas por poseer una ideología más conservadora, de centro derecha, y defendiendo, por ejemplo, la pena de muerte y la cadena perpetua a los secuestradores. Esa ha sido, por ejemplo, una agenda por la cual han votado muchos ciudadanos y la cual creo que atrapa además muchas de las simpatías en torno a este sistema democrático. Me parece que en la democracia ganan más votos aquellos que logran impactar en el público, que logran comprometer a los ciudadanos y que por supuesto construyen causas sociales que son de gran interés para la población. Los partidos, podemos decir, los partidos parecen resurgir como una alternativa plausible en la izquierda, no solo en América Latina, sino también en Europa. Es decir, estas luchas de movilización a favor del planeta, estas luchas que han buscado de alguna manera mejorar también las condiciones de vida de las personas, están en una muy amplia agenda en América Latina y en Europa, sobre todo ante el desgaste generalizado de la socialdemocracia y el ascenso de la extrema derecha en algunos países. Entonces, creo yo que parte de la democracia es la posibilidad de tener una gran pluralidad, un gran consenso en torno a partidos con ideologías y con prácticas distintas. Y bueno, pues nos damos cuenta también cómo los ciudadanos están construyendo y llevando a cabo una agenda muy importante. Podemos decir que la participación social es unirse con vecinos, es integrar bloques, es integrar mecanismos de participación, no solamente en torno a temas de política, sino, como lo hemos visto, también en torno al respeto a los derechos humanos, en torno al respeto del medio ambiente y en torno al respeto incluso de los animales. Hay una agenda muy sentida por parte de la población para la búsqueda de soluciones a estos problemas. Creo yo que dentro de esa democracia hemos avanzado mucho, porque no solamente se trata de participar en un mitin, no solamente se trata de participar abiertamente en alguna causa, sino tenemos distintas estructuras de participación. Una de ellas es la iniciativa popular, donde los ciudadanos pueden llevar a cabo alguna iniciativa para convertir en una ley algo que les interesa, como puede ser castigar a los corruptos, como puede ser proteger las playas, como puede ser también una agenda de derechos humanos, de protección incluso una ley de beneficio para la sociedad en términos de los desaparecidos, por ejemplo. Las nuevas leyes van hacia allá. Y entonces ahí entra la iniciativa popular, pero también tenemos ese plebiscito que es cuando el gobierno lanza una ley y la pone a consideración de los ciudadanos. Esto ya se hacía desde las más antiguas democracias, en donde se ponía a discusión de los ciudadanos estos grandes temas. Este es un elemento democrático. El plebiscito lo que busca justamente es garantizar el consenso de la gran mayoría de los ciudadanos. Y tenemos el otro mecanismo, que es el referéndum. Cuando se habla de referéndum, se habla de plantear la búsqueda de solución a un tema en específico. Podemos hacer un referéndum para cierta obra pública, en donde el ciudadano puede decir sí o no. Hay un referéndum en términos de tomar la decisión de los ciudadanos para ejercer las acciones. Y entonces el más interesante de estos mecanismos de participación ciudadana y que vamos a vivir próximamente en nuestro país es la revocación del mandato, que significa retirar de sus funciones a un servidor público que fue electo por el pueblo y que no cumplió con las funciones
que le corresponden o que han actuado en contra de los intereses del pueblo. Es muy interesante la figura de revocación del mandato, y en este caso, cuando hablamos de la figura de revocación del mandato, estamos hablando de un proceso democrático, por supuesto, y estamos hablando de la propuesta que está haciendo Andrés Manuel López Obrador para llevar hacer una consulta en donde se pregunte si las personas quieren que siga Andrés Manuel en el poder o que ya deje el poder. Algo muy interesante, pero si vemos aquí las encuestas, por ejemplo, en torno a la revocación del mandato, dice: si hoy hubiera una consulta de revocación de mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿usted cómo votaría? Y vemos la línea azul que continúe en el cargo. En 2019 el 70% consideraba que debía continuar en el cargo. En el 2020 baja este número de simpatías, el 63% considera que debe continuar en el cargo, y ahora en la última evaluación que hicieron en julio de 2021, el 50% considera que debe continuar en el cargo, mientras que el número de personas que considera que no debe continuar en el cargo de acuerdo con la encuesta es el 37%. Aquí nos damos cuenta que le favorece, el 59% de los ciudadanos votaría a favor de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continúe en el cargo en caso de una consulta de revocación de mandato, de acuerdo con el más reciente reporte de la encuesta que se publicó en el financiero Bloomberg, que estamos hablando en julio de 2021. Esa es la fuente y esa es la información que salió publicada. Y como ustedes se pueden dar cuenta, estas cifras se mueven, estas cifras cambian, estas cifras están vinculadas con las acciones de los gobernantes, y en este caso la popularidad del presidente puede ir a la alza o puede ir a la baja de acuerdo con las acciones que realiza. Es muy interesante cómo los ciudadanos pueden incidir en este proceso, y creo que se ha dado en nuestro país una gran movilización en torno al sistema democrático que vivimos, porque las discusiones se afloran y se desarrollan en todos los ámbitos, en espacios como son la televisión, la radio e incluso a través de podcast. Ahí podemos darnos cuenta que muchos de los ciudadanos están buscando participar dentro de la democracia, y pese a que hay un desánimo en torno a los políticos, en general los ciudadanos están buscando informarse. Hay un movimiento muy interesante que es voto informado, que significa informar sobre las elecciones, sobre las opciones electorales que se realizan en los distintos estados de la República. Recordemos que existe un calendario diferente para las votaciones en cada una de las entidades de la República. Durante el 2021, este año, tuvimos 15 elecciones para las gubernaturas, de tal suerte que hay un relevo de políticos, hay un relevo en torno a quienes nos representan, y creo yo que eso es lo que le da una gran vitalidad a nuestro sistema político mexicano, que podemos nosotros elegir a nuestros representantes, podemos refrendar el voto e incluso volver a votar por ellos, como ya está estipulado en la Carta Magna a través de la reelección. Otro de los movimientos es la posibilidad de que nosotros participemos en las elecciones como observadores, porque al final de cuentas podemos también incidir en la toma de decisiones y en vigilar los votos. La información es poder, porque permite tomar las mejores decisiones y construir mecanismos y espacios de democracia. Voto libre y voto informado ha sido una de las consignas que tiene el Instituto Nacional Electoral, y que permiten que los ciudadanos estén todo el tiempo buscando información en torno a sus candidatos. El INE
por supuesto, es el árbitro electoral, la institución que da certidumbre a estos procesos electorales en nuestro país y sobre el cual podríamos nosotros hablar como ese árbitro que atiende y vigila los intereses de los mexicanos. Para que los partidos políticos mejoren su rendimiento ante la sociedad, debe de existir vigilancia, participación y por otro lado también transparencia. ¿Quiénes son los entes o las instituciones que vigilan a los candidatos y a los partidos políticos? Bueno, en este caso es el Instituto Nacional Electoral, que está vigilando el uso de los recursos y por supuesto vigila también que las prerrogativas o el dinero que reciben los partidos políticos sea bien utilizado. Tenemos un sistema democrático muy sólido en el que los candidatos y los partidos políticos reciben financiamiento público. Eso garantiza la equidad de cualquier contienda en nuestro país, porque los presidentes, los candidatos a presidentes municipales o los candidatos a gobernadores tienen un tope para gastar, tienen un tope en torno a sus gastos de campaña e incluso tienen un tope en torno a los mensajes a través de los cuales se publicitan. Lo que busca es tener un piso parejo, una contienda equitativa para todos y cada uno de los candidatos. Eso resulta muy interesante para nuestro país, porque en otros países no sucede así. En Estados Unidos, por ejemplo, pueden votar los ciudadanos por candidatos que hayan tenido una gran bolsa de dinero o por candidatos que hayan tenido muchas donaciones. Los ciudadanos donan a los partidos políticos, en este caso al Partido Republicano, al Partido Demócrata, para que ellos lleven las candidaturas y por supuesto ahí hay una diferencia a veces muy sustancial y muy significativa en torno a los recursos que tienen. En el caso de nuestro país, creo que hay una equidad en la contienda garantizada por el dinero público a través del cual llega el dinero a los candidatos. Y podemos decir entonces que para que los partidos políticos mejoren su rendimiento ante la sociedad, deben tener vigilancia, deben estar vigilados y de alguna manera los ciudadanos son aquellos que pueden generar mecanismos de control, contrapesos y diques en torno a cualquiera de los abusos, ¿no? Aquí les voy a mostrar el termómetro de la transparencia de los partidos políticos y estamos hablando de la Plataforma Nacional de Transparencia de enero a noviembre de 2020. Ahí aparece la fuente y los partidos con menos transparencia son aquellos que están en rojo, en donde podemos encontrar al PRI, Nueva Alianza, Futuro por Morelos, que es un partido en Morelos, Morelos Progresa, que es un partido también local, y algunos otros partidos que son de influencia más local. Y podemos encontrar aquellos que están en amarillo, como Movimiento Ciudadano, como Morena, como el Partido Humanista, como el Partido de la Revolución Democrática, y aquellos partidos con más transparencia, aquellos partidos que dan a conocer sus datos, su información, aquellos que de alguna manera publican cómo se utilizan los recursos públicos, que es el PAN, el PT y el Partido Verde. O sea, podemos encontrar ahí una diferencia significativa en torno a estos partidos políticos, pero lo interesante y lo que estamos planteando es cómo debe de darse la transparencia en los partidos políticos. Los partidos políticos en este fenómeno democrático tienen dentro de sus obligaciones informar sobre los gastos de campaña, así como de la utilización de estos recursos públicos. Bajo este planteamiento, la participación de los ciudadanos es fundamental para garantizar el buen uso de los recursos públicos. Y bueno, pues en general creo que el cumplimiento de los compromisos es algo que deben estar motivando todos los ciudadanos para que los candidatos y también los partidos políticos puedan cumplir. Por supuesto, en ese periodo y en ese timing electoral
pueden iniciar con unas propuestas, pueden iniciar cumpliendo algunas otras propuestas, y creo yo que eso le va a dar una gran vitalidad también a la democracia. Y algo de lo cual estamos totalmente certeros que ayudará a la democracia es la vigilancia de estos recursos. Aparece ahí la lupa, porque los partidos políticos, a partir de la reforma electoral de 2014, ahora también son sujetos obligados, y los partidos políticos tienen que dar a conocer en qué gastan el dinero, ¿no? Y entonces podemos empezar a desmenuzar qué es un partido político, cómo se constituyen, y poder entender que nosotros podemos también sumarnos a los partidos políticos como simpatizantes, como militantes, e incluso podemos ser miembros adherentes o podemos integrarnos a una campaña política. De verdad, si les interesa la política, acérquense, participen e intégrense al partido político de su preferencia. El partido puede ser una forma de obtener un cargo público, pero no solamente se trata de obtener un cargo público. En muchas ocasiones este cargo público sirve para que puedan transformar a la sociedad, puedan transformar las condiciones de vida y puedan incidir también en las prácticas y políticas de desarrollo, ¿no? Aquí, por ejemplo, un autor que es Ricker y Leeson hablan de cómo a través de los partidos políticos se incide en las agendas de gobierno. ¿Cuál es la agenda? Bueno, la agenda estará construida a través del partido político que llega al poder. Si un partido político tiene cierta agenda, ciertos temas de interés, por supuesto que los va a llevar a cabo. Por ejemplo, el partido de Morena tiene dentro de su agenda el combate a la corrupción, y eso lo ha llevado prácticamente como una de sus banderas en todas las campañas, pero también ha construido leyes y ha tratado de modificar las condiciones, en este caso los incentivos para que los ciudadanos denuncien, para que los ciudadanos puedan denunciar y participar activamente en este proceso. Actualmente nos encontramos en un conflicto, podríamos decir, donde los partidos políticos buscan por una parte el poder, por una parte buscan también complacer a sus militantes, complacer a sus simpatizantes, y por supuesto buscan generar un espacio de gobernabilidad, ¿no? Es muy importante el papel que tienen los partidos políticos. Aquí vemos a estos principales partidos políticos que construyen una agenda y que generan mecanismos y datos para llevar a cabo esta agenda. Las organizaciones de partido que son intensas en trabajo se encuentran frecuentemente con el problema de motivar a sus activistas para que ejerzan su mejor esfuerzo en nombre del partido. Este problema puede esclarecerse mediante una sencilla aplicación de los conceptos desarrollados en esta nueva economía de la organización. O sea, estamos teniendo partidos políticos más organizados. Y si quisieran ustedes conocer un poco más de la historia de los partidos políticos, podrían buscar algunos de estos libros, podrían ustedes analizar qué es lo que sucedió con el Partido Revolucionario Institucional, de un partido autoritario, de un partido que se colocó por muchos años en el poder y que ahora ha venido a disminuir el número de simpatizantes, ¿no? El PRI frente a la modernización y los retos del proceso electoral es otro libro que puedo sugerirles como un libro interesante que permite explicar cómo un partido que tenía muchas simpatías hoy ha caído y no tiene ya muchos simpatizantes y no logró en la última contienda más del 30 o 25% de los votos. En México la alternancia podemos decir que se fue construyendo poco a poco. El partido hegemónico desapareció, es decir, el PRI prácticamente quedó desdibujado, desaparecido, minimizado, y ahora se ha pintado de muchos colores. Este proceso me parece que es una prueba fehaciente del proceso democrático que vivimos, ¿no?
en México, el estudio de los partidos políticos requiere conocer cómo se construyeron y formaron estos institutos políticos. En 1929 comienza la fundación del PRI, lo que obviamente no llevaba el mismo nombre, era el PNR, promovido por el expresidente Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución, que busca institucionalizar la vida pública y que además busca que los revolucionarios se sumen a la integración de un poder partidista y que ya no exista violencia, que ya no exista un estado de ingobernabilidad en nuestro país, y construye lo que fue el Partido Revolucionario Institucional. Insisto, en sus inicios no llevaba el mismo nombre, pero prácticamente tenía la misma función y tenía la misma estructura. Formaba parte del partido en el poder y era, digamos, una forma de institucionalizar la vida pública. Así se va desarrollando durante 70 años que logra estar en el poder, y eso se va transformando, se va modificando porque los ciudadanos cambian en torno a sus preferencias políticas y la agenda de gobierno también se modifica. Y entonces nosotros preguntamos, ¿qué es este proceso democrático? ¿Cómo podríamos entenderlo en términos teóricos? Porque ya les he platicado de muchas de las características de la democracia, pero si quisiéramos tener una definición específica, podríamos ir a la definición que nos da Robert Dahl, que nos dice que para que exista una democracia, o como él le llama, una poliarquía, debe cumplir los siguientes requisitos. Número uno, debe los ciudadanos dar a conocer sus preferencias, es decir, debe de existir pluralidad para que ellos puedan elegir entre la derecha, entre partidos de izquierda, entre partidos de centro o incluso partidos que tienen algunas otras preferencias en torno a la socialdemocracia, por ejemplo. Y en el caso de nuestro país también tenemos los candidatos independientes, de tal suerte que en una poliarquía, en una democracia, la gente puede expresar estas preferencias, puede lograr que sus propias preferencias sean consideradas por igual, y es muy interesante que no hay persecución política en el caso de nuestro país para quien guste o quien quiera votar por alguna otra alternativa política diferente a la del partido en el poder. Creo que eso le ha dado la oportunidad democrática a que en nuestro país tengamos una amalgama multicolor de partidos, y que creo que estos partidos puedan integrar también la opinión de los ciudadanos, ¿no? Y dice aquí, para que los ciudadanos puedan tener oportunidades de integrarse a esta vida pública, deben tener, por supuesto, la libertad de asociación y de organización, la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, el derecho al sufragio activo y al sufragio pasivo, es decir, cuando no votamos estamos también dando a conocer nuestra preferencia. Otro elemento es el derecho a competir por el apoyo electoral. En este caso, ustedes pueden participar activamente como promotores del voto. Pueden ustedes también informar a los ciudadanos sobre las preferencias y sobre las propuestas de cada uno de los partidos políticos, lo cual no se puede hacer en otros países más conservadores, podríamos decir. En el caso de nuestro país, nosotros abiertamente podemos dar a conocer nuestra preferencia partidista, siempre y cuando no lesione otros intereses. Y hablamos también de esta posibilidad de tener elecciones periódicas, elecciones libres, que produzcan mandatos limitados. Esto significa que los ciudadanos pueden votar por un candidato que gobernará por un cierto periodo, de tal suerte que hay una renovación constante de ciudadanos que llegan al poder, de ciudadanos que votan, de ciudadanos que dejan de ser políticos y ahora pasan al ámbito de lo público como ciudadanos, ¿no? Y otro de los elementos de los cuales nos habla Robert Dahl en este
entendimiento de la democracia es la existencia de instituciones que controlen y hagan depender las políticas gubernamentales del voto y otras expresiones de su preferencia. El respeto al voto, el respeto a las preferencias electorales, pues solamente se puede lograr a través de estas instituciones que lo que hacen es vigilar los procesos. Hemos vivido distintos procesos políticos en nuestro país y me parece que el papel que ha tenido el Instituto Nacional Electoral como árbitro de estos procesos ha sido muy bueno, muy satisfactorio. Y Dahl, por ejemplo, dice, Robert Dahl, la democracia moderna se remonta a 4 fuentes principales: a la Grecia clásica, a la tradición republicana del Imperio Romano, a la idea y las instituciones de este gobierno representativo, es decir, los políticos, los gobernantes nos representan. Esa es la construcción que existe y a esa lógica de la igualdad política. Todos tenemos los mismos derechos y cada voto vale lo mismo, no importando si es una persona que tiene pues un problema en torno a una minusvalía, por ejemplo, su voto vale exactamente igual que una persona que no tiene esa minusvalía. Y además el voto entre los hombres y el voto entre las mujeres, por supuesto, también vale lo mismo. Tenemos hoy ya una ley de paridad y equidad de género que nos habla de esa posibilidad en términos de democracia, de tener el 50% de candidatas mujeres y el 50% de candidatos hombres. El expresidente Enrique Peña Nieto fue quien promovió esta reforma política de 2014 para que los partidos políticos acataran este proceso de igualdad política. Y aquí está el libro que les recomendó, es La democracia de Robert Dahl. Es un libro muy interesante que ustedes pueden encontrar en las librerías y que pueden ustedes hojear, documentarse y saber un poco más sobre este proceso de la democracia. Aquí está otro de los libros que quiero que ustedes conozcan como parte de la cultura política que deben tener todos los ciudadanos y la cual también promueven los partidos políticos, promueven las instituciones, promueven las universidades para que todos puedan tomar una decisión informada a la hora de emitir su voto. Y bueno, Norberto Bobbio, un demócrata, un teórico de la democracia, plantea desde la perspectiva teórica el punto de esta pregunta donde dice: ¿gobierno de hombres o gobierno de leyes? En efecto, lo que Bobbio analiza no es el modelo de gobierno, en este caso la democracia en sí, sino la forma en que se gobierna, es decir, las diferentes formas que adquiere la democracia en los diferentes contextos. ¿Qué es lo que debe imperar? El gobierno de las leyes, no importando los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres pueden tomar decisiones distintas, pero si los hombres acatan las leyes, los hombres siempre tomarán las mismas decisiones que están impresas en las leyes. Eso es muy interesante en el tema de la democracia, porque entre mejores leyes tenemos, mejor democracia vamos a tener. Y aquí hay otro teórico que quiero nombrar solamente como uno de los más importantes, que es Alan Turing, que nos habla justamente de cómo la democracia debe ser comprendida como un constructo teórico, como tal, ajena de modelos de gobierno. Es decir, no importa qué tipo de gobierno, qué tipo de modelo de gobierno estemos pensando construir o tengamos, sino lo que debe de imperar es justamente la forma de participar y la manera en la cual los ciudadanos llevan esto a la arena pública. Alan Turing sostiene que la democracia se construye solo cuando todos los derechos del hombre están garantizados. Entonces hablamos nuevamente del tema de las leyes, ¿no? De ahí se desprenden 3 dimensiones claves que sostienen al régimen democrático. Entonces vamos a ver si nuestro régimen pasa la prueba, si hay una concatenación de estos 3 elementos o de estas 3 dimensiones. Número 1, el respeto a los derechos fundamentales. Número 2, la representatividad
de los gobernantes y de la ciudadanía. Me parece que eso sí ocurre, tenemos gobernantes, tenemos ciudadanos, tenemos una gran representatividad de las ideas. Y el número 3 es las limitaciones de poderes de la élite política. Como todos ustedes saben, en el caso de nuestro país tenemos distintos tipos de poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos 3 poderes constituyen al Estado y por supuesto hay una división de poderes, por lo cual podemos decir que es un régimen democrático. Y en este sentido, el poder legislativo, por supuesto, tiene 500 espacios, 500 curules en la Cámara de Diputados y 128 espacios en la Cámara de Senadores, en donde las distintas corrientes políticas y los distintos partidos políticos confluyen en esa discusión de temas, en esa discusión de agenda, en esa formación de nuevos consensos para las leyes, de tal suerte que creo que se cumple perfectamente lo que señala Alan Turing al respecto de la democracia, ¿no? Dice aquí: en las democracias occidentales es extraño poder observar que estos elementos se den con igual fuerza, es decir, estamos hablando de otros países en donde la democracia se construye de distinta forma, no necesariamente en esta división de poderes. Y desde este planteamiento es muy interesante hablar de la democracia, ¿no? De cómo podemos nosotros entender lo que está sucediendo en otros países. Dice aquí: cada tipo democrático se encuentra más presente en ciertos tipos de sociedades y menos en otras. Por ejemplo, Gran Bretaña puede considerarse una sociedad donde el respeto por los derechos individuales se halla en sus bases sociales. Por el contrario, Estados Unidos es el país donde mayor importancia se le da a la ciudadanía y por lo tanto alcanza el segundo supuesto. Finalmente, en la democracia francesa es donde los poderes se encuentran en una posición de equilibrio en cuanto a su fuerza. La división de poderes funciona y tiene su objetivo en la construcción de mecanismos de contrapeso, ¿sí? Nadie debe de tener todo el poder, por eso debe de haber contrapesos: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, digamos que deben tener el mismo peso en torno a esta construcción del Estado. Y por ello todos debemos votar. Es muy importante que ustedes participen, todos los que están viendo este video, los que están tomando este curso, los que están integrándose a la vida pública también. Muchos de los jóvenes deben entender que todos debemos votar porque es una forma de llevar nuestra responsabilidad, nuestro consenso, nuestro poder a los partidos políticos que nos representan. Chambers y Salisbury señalan: el problema central emana de que no todos piensan que no todos deben votar, o que no todos piensan que el voto tiene el mismo peso. Esto, por supuesto, es una discusión que ya se ha rebasado y hoy nos damos cuenta que efectivamente el peso que tiene cada uno de los votos es igual, no importando su condición. De tal suerte que el respeto al voto pues es uno de los elementos centrales y fundamentales en torno a esta discusión democrática. Otro concepto de Diderot y de Alambert es que definen a la democracia como una de las formas simples de gobierno en la cual el pueblo como único cuerpo posee toda la soberanía. ¿Por qué el pueblo posee la soberanía? Bueno, pues porque el pueblo es quien coloca a estos representantes en el poder. Sin embargo, muchos de los ciudadanos descuidan, dejan, ya no dan seguimiento a lo que están haciendo sus representantes. Bueno, con ese objetivo, la reelección aprobada en la reforma política de 2014, pues permite que los ciudadanos puedan volver a votar por ese presidente municipal, por ese legislador o por ese representante que tienen en el ámbito estatal, ¿no? En el ámbito federal también. De tal suerte que ahora los políticos están más preocupados
por atender las demandas de sus distritos, porque justo ahí es donde votan los ciudadanos y es justo ahí donde los ciudadanos pueden ejercer su poder. Nosotros tenemos un gran poder, que es el poder del voto, y entonces podemos nosotros ejercer una mayor acción en torno al voto. No dejemos de votar, participemos siempre. ¿Y cómo? Bueno, pues ahora con la pandemia podemos hacerlo a través de estos medios virtuales, a través de las redes sociales, y podemos ir construyendo mayor democracia que tiene que ver con mayor participación. Si nosotros no participamos, la democracia se cae. Si nosotros no ejercemos nuestro voto, no tendremos la posibilidad de exigir a los demás. Hay una gran literatura, mis queridos amigos, en torno a los partidos políticos. Yo los invito a que ustedes conozcan más sobre este sistema democrático, a que ustedes puedan participar activamente en torno a las luchas sociales, en torno a esto que los partidos políticos llevan a la discusión en la tribuna y que por supuesto los ciudadanos podemos inyectarle, empujarle también a través de las redes sociales. Estos son algunos de los libros que pueden ustedes revisar, pero hay muchísimos otros que también les recomiendo leer. Los partidos políticos en ese sentido contribuyen a la democracia porque son las formas institucionalizadas de llegar al poder. Si yo quiero modificar la ley, como ciudadano tengo que organizarme en torno a los partidos políticos. No puedo yo llevar mi iniciativa, tendría que juntar muchas firmas, tendría que buscar mecanismos a través de los cuales pudiera hacerse, lo cual es muy difícil. En cambio, si yo me acerco a un partido político para que lleve mi propuesta, creo que puede tener una gran recepción y puedo modificar, insertarme en esta agenda. La participación ciudadana en nuestro país ha sido determinante durante las elecciones del 2018, por ejemplo, votó más del 60% de los ciudadanos. Fue una elección histórica. La verdad que muchos de los observadores que tuvimos en nuestro país se asombraron por la gran participación de los ciudadanos en torno a un proceso democrático. En las recientes elecciones de Perú, que se dieron este año, también hubo una gran participación de los ciudadanos, por lo cual vemos que la democracia se está dando en todos los ámbitos. Los ciudadanos quieren participar y esta participación ciudadana puede ser enfocada, puede ser dirigida y puede ser construida de distintas formas. La participación de los ciudadanos puede ayudar a mejorar la política, sin duda. Por eso estos cursos lo que pretenden es que ustedes conozcan un poco más allá de lo que están haciendo los partidos políticos, de la cultura política y de cómo poder incidir en estos espacios, ¿no? Lo pueden hacer a través del voluntariado, a través de la denuncia también de lo que está sucediendo en nuestras colonias, de la falta de alumbrado público, de la denuncia de los funcionarios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos entonces el voluntariado, la denuncia, la colaboración o la integración en torno a estos partidos políticos. No importa incluso que tengamos alguna minusvalía. Aquí está el caso de una persona que está votando en silla de ruedas. Si alguno de ustedes tiene alguna minusvalía, por supuesto que tiene también los mismos derechos para poder ejercer sus derechos políticos, ¿no? La información es poder. Por ejemplo, cuando hablamos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de un movimiento tan interesante que se dio en nuestro país, pues hubo una gran oportunidad de que muchas de las quejas y muchas de las demandas del Ejército Zapatista tuvieran un cauce a través de los partidos políticos, tuvieran un cauce a través del ejercicio del voto, tuvieran un cauce también a través de este árbitro electoral que fue el INE, y de ahí surgieron muchos candidatos, de esta lucha, digamos, por los derechos indígenas, surgieron también varios movimientos que hoy encabezan también los partidos políticos.
Al final de cuentas, los partidos políticos tienen ideales, tienen una visión muy específica de atender los problemas sociales y tienen además la doctrina de su partido. Yo los invito a que conozcan un poco más de la doctrina, un poco más de los ideales de cada uno de los partidos políticos, porque al final de cuentas hay algo que se llama la lealtad política. Los partidos no deben hacer nada que rompa con esta lealtad, que rompa con estos principios que tienen los partidos políticos y que por supuesto nos interesa que sigan existiendo, porque los ciudadanos son leales en tanto que cumplen con sus intereses, en tanto que cumplen con sus principios. Entonces nos damos cuenta en este apartado que participar es importante, número uno, pero que también tenemos que entender que la democracia tiene sus límites. La democracia tiene sus límites en la medida en que los ciudadanos no participan, en la medida en que los ciudadanos no están vigilantes de los propios políticos. De tal suerte que los invito a que ustedes participen, a que militen dentro de un partido político, pero que también vigilen el cumplimiento de las promesas de estos representantes o de estos políticos. Podemos nosotros señalar dentro de las conclusiones de este módulo y de este bloque que la democracia solamente puede ser posible cuando todos participan, que la democracia significa un sistema de contrapesos, que la democracia va en contra del autoritarismo, que la democracia va en contra de la dictadura. Entonces, para que podamos nosotros tener una democracia, tener una calidad democrática en nuestro gobierno, tenemos que participar y tenemos que hacer que los partidos políticos estén en constante renovación y en constante cumplimiento de sus promesas. Yo quiero dejar este bloque con la idea muy clara de que todos construimos la democracia, todos construimos este espacio de deliberación y hoy a través de las redes podemos generar también mecanismos de participación como el plebiscito, como la consulta y como también llevar a cabo nuestras demandas en las redes sociales. Y concluyo diciendo que podemos transformar la política en nuestro país, pero tenemos que participar, interactuar y por supuesto cooperar. Les agradezco mucho la atención. Nos vemos en el siguiente módulo.